Me convertí en el chofer beta de un presidente ejecutivo en un mundo abo. En el grupo de choferes, veía a diario las quejas de otros betas. Con la mampara bajada, ahí atrás hacen esas cosas asquerosas y secretas. ¿No saben que por lavar el coche siempre me obligan a hacer horas extra? Yo navegaba en silencio, pescando en río revuelto, feliz de la desgracia ajena. Porque mi jefe era diferente al de ellos. Él nunca bajaba la mampara en el coche. Solo se quedaba mirándome fijamente, sin pestañear. Hasta que una noche, me llamaron para entregar unos documentos. En el momento de abrir la puerta, me encontré con sus pupilas doradas. En mi segundo año tras llegar a este mundo abo. Me había acostumbrado gradualmente a sus reglas y había encontrado trabajo como chofer. Mi día a día consistía en llevar al jefe a varios lugares. Después, siempre holgazaneaba en el coche, leyendo las quejas en el grupo de choferes de los presidentes ejecutivos. Con la mampara bajada, empiezan ahí atrás con esas cosas asquerosas y secretas. ¿No saben que por lavar el coche siempre me obligan a hacer horas extra? Esos animales despreciables que solo se guían por las feromonas. Viendo cómo discutían indignados exigiendo igual salario para abo, de vez en cuando añadía algún sticker de apoyo para parecer más integrado. Aunque era el chofer personal de Luis, no sentía mucha diferencia por ser beta. Porque mi jefe era demasiado bueno. Cuando asistía a eventos o cenas, siempre me traía comida deliciosa. Si enfrentaba dificultades o peligros, él se ponía delante de mí. Y quizás porque era un alfa supremo, como su chofer personal, nunca lo había visto perder el control. Mientras miraba el teléfono, Luis se acercó al coche. La cena había terminado y se preparaba para ir a casa. Llevaba una caja elegante en la mano. En el momento de abrir la puerta y subir, contuve la respiración. Últimamente, las feromonas de Luis se hacían cada vez más intensas. Señor, Luis, ¿y Javier? No le veo, pregunté, mirando alrededor en busca del guardaespaldas. Lo envié a hacer un recado, dijo, entregándome la caja antes de recostarse en el asiento y cerrar los ojos, fingiendo dormir. Un aroma dulce inundó el aire. Exhalé lentamente, esforzándome por no inhalar ese olor. Pero mi cabeza empezó a sentirse pesada. Con esfuerzo, abrí la caja. Como esperaba, dentro había un pastel que me gustaba. Soy un goloso, especialmente por lo dulce. Después de las cenas, Luis siempre me traía algo. Se había convertido casi en un hábito. Lo había presumido en el grupo de choferes. Todos decían que mi jefe no era normal. Pero yo pensaba que ellos tenían mala suerte, que no encontraban un buen líder, y que hablaban mal por envidia. Sin embargo, al ver el pastel, no tenía apetito. Al cerrar la caja, mi mirada se dirigió incontrolablemente al espejo retrovisor, hacia Luis. Recorrí lentamente su pecho musculoso, pasando por su garganta ligeramente prominente, hasta detenerme en sus labios. Tragué saliva. De repente, Luis habló. Retiré apresuradamente mi mirada descarada. ¿No vas a comerlo? Su voz era grave, con una presión casual. Acabo de comer algo. Como Javier ha estado tan ocupado que no tuvo tiempo de cenar, le daré la mitad más tarde. Miré a Luis en el retrovisor y, de repente, nuestras miradas chocaron. Sus ojos sombríos no revelaban emoción alguna. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero no llegaba a sus ojos. ¿Darle a él? Sí, a él también le gusta lo dulce. La última vez, en la cena benéfica, dijo que el pastel Napoleón estaba delicioso. Aunque comentó que el mejor Napoleón lo sirven en una cafetería del centro comercial al norte de la ciudad. ¿Cuándo? ¿Le diste el pastel que te di? Luis interrumpió de repente. La presión en el coche cayó en picado. Solo, un trocito, dije, vacilante. Su mirada me erizó la piel. Justo cuando iba a explicarme, me interrumpió. Cómelo, ahora. Inmediatamente. La voz de Luis sonó como hielo. Las feromonas dentro del coche se intensificaron. Estaba claramente enfadado. Antes de que pudiera entender qué había dicho para provocarlo, mi conciencia empezó a desvanecerse. Me esforcé por contenerme. Poco tiempo atrás, después de diferenciarme como Omega, descubrí que reaccionaba fuertemente a las feromonas de Luis. Tanto, que cada vez que iba a trabajar tenía que tomar grandes dosis de inhibidores. Luis detestaba profundamente a los Omegas. Si descubría que yo era Omega, perdería mi trabajo. Por suerte, en ese momento llegó Javier. Al abrirse la puerta, respiré con alivio, como un ahogado que llega a la orilla. Voy al baño un momento, dije, bajando del coche a toda prisa. Pero la mirada pesada y pegajosa de Luis se quedó pegada a mí. Solo cuando cerré la puerta del coche me liberé por completo de esa intensa sensación de ser observado. 2. Cuando me refugié en la sede del evento, Javier me siguió. Me pasó a escondidas un inhibidor y me dijo con suavidad. Vuelve pronto. Parece que el señor Luis no está de muy buen humor. Asentí en silencio. Solo cuando Javier se fue, me apoyé contra la pared, exhausto. En la mansión, Javier era el único que sabía que me había diferenciado como Omega. Al principio, cuando llegué a este mundo, como era beta y no me atraían las feromonas, pensaba que este mundo no era muy diferente al anterior.
hasta que conocí a un Omega en celo. Mi frágil mente recibió un gran impacto. Fue en mi tercer mes trabajando en la mansión de Luis. Como siempre, fui a la cocina a picar algo, pero me encontré con un empleado retorciéndose incómodo en el suelo. Cuando me di cuenta de que estaba presenciando el celo de un Omega, ya estaba siendo envuelto por ese pequeño o fuera de sí. Lo cargué para sacarlo, buscando al mayordomo. Preocupado por salvarlo, no presté atención a sus manos recorriéndome, su piel caliente pegada a la mía, sus labios fríos rozando mi oreja. Aunque sabía que era su reacción instintiva, no pude evitar sonrojarme. En el camino hacia el mayordomo, me encontré con Luis. Nunca olvidaré su mirada siniestra. Parecía querer devorarme. Luego, aquel cocinero fue despedido. Fue entonces cuando supe que Luis odiaba tanto a los Omegas. En ese momento, me alegré de ser beta. Al menos no sufriría el tormento de las feromonas, ni me vería indefenso ante mis instintos biológicos. ¿Quién iba a decir que el destino jugaría conmigo? Resultó que aquella noche, por llevar documentos a Luis, me diferencié como Omega 3. Esa noche llovía a cántaros. Fui a llevar documentos a Luis. Como era demasiado perezoso para usar el paraguas, me mojé en el trayecto hasta la puerta. El mayordomo no estaba ese día. Subí los documentos yo solo. La camisa mojada se pegaba a la piel, era muy incómodo. Me solté la corbata y desabroché el cuello de la camisa. Esperé un buen rato fuera del dormitorio hasta que Luis abrió la puerta. Afuera, los truenos no cesaban. El cabello de Luis no estaba peinado con su habitual pulcritud. Parecía que acababa de ducharse, gotas de agua colgaban de su flequillo. En sus gestos, incluso percibí un toque de seducción. En el aire flotaba un dulce olor a feromonas. Los betas normalmente no huelen las feromonas. Quizás porque Luis era un alfa supremo. Pero este aroma era demasiado intenso, mis piernas se empezaron a flojear. Me pellizqué el muslo en secreto para mantenerme alerta. Pero mis ojos no podían apartarse de su rostro hermoso. Era justo mi tipo ideal. Me pellizqué con más fuerza y rápidamente le entregué los documentos. Sin embargo, él solo miraba fijamente mi pecho. La camisa blanca, mojada, se había vuelto algo transparente. Avergonzado, me cubrí los brazos. Señor Luis, aquí están los documentos. Me retiro. Al oír esto, Luis no reaccionó. Solo su mirada se volvió aún más descarada. Estaba de pie ante la puerta del dormitorio. Pálido, parecía algo aturdido. Justo cuando iba a preguntarle solícitamente cómo se sentía, Luis perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Con reflejos rápidos, lo sostuve. Lo cargué hasta la cama y, al soltarlo, él me agarró del brazo con fuerza, haciéndome rodar sobre la cama. Mi camisa se desgarró con un tirón suyo. Antes de que pudiera reaccionar, Luis me dio la vuelta y me inmovilizó bajo él. En la habitación oscura, sus ojos brillaban como los de una fiera. Sr. Luis, ¿se encuentra bien? Si no es así, ¿llamo al doctor Félix? ¿O quiere agua caliente? Se la traigo. ¿O es que tiene bajada de azúcar? Le busco algo de comer. Un dolor agudo surgió en mi pecho. Mi cuerpo se tensó, contuve la respiración. Sr. Luis, esto no es comida. Y tampoco se chupa. Una intensa excitación me subió a la cabeza. Empujé esa cabeza que se frotaba contra mi pecho. Pero mis brazos estaban débiles, sin fuerza. Las reacciones de mi cuerpo eran extrañas. Luis se incorporó lentamente. Su bata ya había desaparecido. Su pecho se agitaba violentamente, su respiración se hacía cada vez más rápida. El dulce aroma de sus feromonas llenaba mi nariz. Lo miré, atónito. Oye, Luis, ¿qué diablos haces? Intenté empujarlo, pero su fuerza era aterradora. Despierta, joder. En la lucha, mi puño golpeó su rostro. Luis giró la cabeza. Su cabello negro desordenado cubría sus ojos, no podía ver su expresión. Pensé, mierda, voy a perder el trabajo. Pero mi mirada se posó en su físico esbelto, con hombros anchos y cintura estrecha. Tragué saliva, pensando que no estaría mal cobrar algo de compensación antes de irme. Entonces, Luis bajó la mirada hacia mí. Un relámpago iluminó el dormitorio oscuro como si fuera de día. Siguió un trueno sordo. Me encontré con esos ojos dorados. Esa noche, experimenté de verdad la locura de este mundo. Cuando Luis agotó todas sus feromonas y cayó en un sueño profundo, arrastré mi cuerpo exhausto a casa. Pedí 5 días de permiso. Poco después, descubrí que me había diferenciado como Omega 4. Después de tomar el inhibidor, me dirigí rápidamente al coche de Luis. Hacer esperar al jefe iba contra las reglas, pero no había tenido alternativa. Había tomado el inhibidor antes de salir, pero al enfrentarme a las feromonas de Luis, casi perdí el control. Javier dijo que probablemente me acercaba a mi celo. No pude evitar recordar a aquel Omega de la cocina. Recordé cómo, como una bestia al borde del colapso, se había rendido sin dignidad al deseo físico. Sentí un miedo como nunca antes. Al volver al coche, Javier dijo que hoy conduciría él. Le dirigí una mirada agradecida y, al abrir la puerta del asiento del copiloto, Luis, en la parte trasera,
Habló. Mateo, tú siéntate atrás. Lo miré, incrédulo, y vi que Javier también estaba sorprendido. Señor Luis, yo puedo ir delante. Ha tenido una noche de reuniones, necesita descansar bien. Mejor no molesto. Luis insistió, con un tono de voz muy impaciente. Deprisa, sí dije, subiendo con dificultad. Sin embargo, Luis, que nunca bajaba la mampara, esta vez accionó el botón para bajarla. Incluso las ventanas laterales se cubrieron por completo. Dentro del coche se instaló un silencio pesado. En la penumbra, el dulce olor de sus feromonas persistía en mi nariz. Para escapar de este tormento, saqué a escondidas unos caramelos con efecto inhibidor de mi bolsillo y me los tomé. Entonces, Luis habló. Esa noche, después de traer los documentos, ¿cuándo te fuiste? Al oírle mencionar aquella noche, me puse nervioso. Después de entregarle los documentos, me fui, dije, esforzándome por sonar natural, sin dejar de observar a Luis de reojo. Un destello de decepción cruzó sus ojos. Tragué saliva y no me atreví a decir nada más. Que Luis no recordaba lo sucedido esa noche fue algo que supe cuando volví a trabajar después de mi permiso. Él creía erróneamente que la persona de aquella noche era un Omega, así que al despertar no dejaba de buscarlo. Por suerte, antes de irme ese día, había entrado a escondidas en la sala de vigilancia y borrado las grabaciones. Para conservar este trabajo, lo había dado todo. Esos 40 minutos de camino a la mansión fueron una tortura para mí. Cuando el coche por fin entró en la hacienda, abrí la puerta tambaleándome. Javier se acercó, preocupado. ¿Por qué estás tan pálido? ¿Te acompaño a descansar? Asentí con dificultad. Justo cuando Javier extendía la mano para sostenerme, una mano grande y de nudillos marcados lo detuvo. 5. Javier frunció el ceño. Parecía sentir un gran dolor. Luis lo apartó hacia atrás. El gesto parecía leve, pero Javier retrocedió tambaleándose. ¿No te encuentras bien? La repentina preocupación de Luis me desconcertó. Negué instintivamente con la cabeza. Estoy bien, solo un poco mareado, mentí. Luis me miró fijamente, sin expresión. Después de un largo rato, dijo, mañana no necesitas conducir. Descansa. Dicho esto, giró y entró directamente en la casa. En cuanto Luis se fue, Javier se acercó masajeándose la muñeca enrojecida. Mañana podrás descansar bien. Es raro que el jefe sea tan considerado. En mi tiempo trabajando aquí, siempre había pensado que Luis era considerado con sus subordinados. Rara vez me hacía hacer horas extra, siempre me traía comida buena. Y no era como esos jefes de los que se quejaban en el grupo, que, influenciados por las feromonas, se dejaban llevar en el coche. Nuestro jefe, en realidad, es bastante bueno, dije con cautela. Javier abrió ligeramente la boca, mirándome con incredulidad. Me ha dado un mes para encontrar al Omega de esa noche. Si no lo encuentro, que recoja mis cosas y me largue. Al oír que Luis seguía buscando a esa persona, mi cuerpo se tensó de repente. Javier no notó mi incomodidad y continuó. Es muy extraño. Con la seguridad de la mansión, es imposible que se cuele un extraño. Realmente no entiendo cómo pudo aparecer un Omega de la nada. ¿Por qué busca Luis a ese Omega? Javier se acercó a mi oído y dijo en voz baja. Debes saber que un alfa supremo fuera de control no puede evitar un embarazo. Si esa persona tiene malas intenciones, ¿cómo crees que la familia de Luis se quedaría de brazos cruzados? Apreté los puños. En mi mente aparecieron los ojos dorados de Luis aquella noche. El aliento ardiente, el aire cargado. Dos personas completamente fuera de control, enredadas. ¿Qué pasará si lo encuentran? Pregunté con voz temblorosa. Si lo encuentran, probablemente no le irá nada bien, dijo Javier. De repente, frunció el ceño con fuerza, se llevó la mano a la nariz y su rostro empezó a sonrojarse. Mateo, tus feromonas, si sigues así, te descubrirán. Voy al baño, dije, dirigiéndome hacia la puerta principal. Pero después de unos pasos, sentí una intensa mirada siguiéndome. Al alzar la vista, me encontré sin previo aviso con Luis en el balcón. ¿Cuánto tiempo llevaba allí observando? Su mirada persistente y fría me hizo sentir inquieto. Aceleré el paso, deseando desaparecer de su vista lo antes posible. 6. Pasaron unos días. Luis me llamó para revisar la agenda. Al entrar en su estudio, lo primero que vi fue un pastel Sacher sobre su escritorio. Mientras Luis repasaba los compromisos, mis ojos se quedaron pegados al pastel, incapaces de moverse. Hacía un tiempo, llevando a Luis a la oficina, habíamos pasado por una pastelería que estaba a punto de abrir. En ese momento, le había dicho, señor Luis, dicen que el pastel Sacher de esta tienda es famosísimo. Javier comentó que hasta el presidente tendría que hacer cola para comprarlo. ¿Qué había dicho Luis entonces? Me esforcé por recordar y apenas pude acordarme de que no había dicho nada. Solo que su humor se había puesto peor de repente. No sabía si era porque no le gustaba el pastel o porque odiaba las colas. Cuando volví en mí, Luis ya había terminado de dar las indicaciones del día. Miré el pastel con añoranza una última vez y, justo cuando me disponía a irme, él me detuvo. Llévate esto, dijo.
Mis ojos brillaron al instante, aunque me mostré educado. Señor Luis, si no ha probado el pastel. Me lo regalaron. No me gusta. Si no te lo comes, lo tiro. Y dicho esto, cogió el pastel como si fuera a tirarlo a la basura. Di 2 pasos rápidos hacia adelante y lo tomé. Me lo como. Pero entonces, Luis agarró mi muñeca de repente. Con el rostro sombrío, dijo en voz baja: ¿Por qué hueles a omega? Su mirada penetrante me heló la espalda. Debido a mi celo, mi aroma se había intensificado inevitablemente. Estaba a punto de que me descubrieran. Mi cerebro funcionaba a toda velocidad. Bajo la mirada opresiva de Luis, logré articular con dificultad. Quizás sea de la fiesta de anoche, algo se me habrá pegado sin querer. Empecé a decir tonterías, pensando que alguien como Luis no se interesaría por la vida privada de un empleado. Sin embargo, apenas terminé de hablar, la cara de Luis se puso más y más pálida. ¿Fiesta? Sí, una reunión entre amigos, dije. En el estudio, el aroma dulzón se hacía cada vez más intenso. Me esforcé por resistir el mareo y me solté de la mano de Luis. Si no hay nada más, señor Luis, me retiro, dije, y salí rápidamente del estudio. Justo al llegar frente al ascensor, me encontré con Javier. Al verme, su rostro mostró una gran consternación. Las feromonas de Luis habían trastornado completamente mi mente. Tómate este caramelo primero, dijo Javier, llevándose a mis labios un caramelo con efecto inhibidor. Su potencia era 5 veces mayor que la de un inhibidor normal. Me apoyé débilmente en Javier. Hoy no puedes salir en este estado. Te llevo primero a tu habitación, dijo Javier, levantándome en brazos. Mis extremidades se enredaron alrededor de él como enredaderas. Él liberó sus feromonas, intentando calmarme, pero parecía no surtir mucho efecto. Me agitaba inquieto, frotándome contra el cuello de Javier. De repente, él se detuvo. ¿Sr. Luis? Preguntó Javier, sorprendido, mirando a Luis al final del pasillo. Un escalofrío me recorrió la espalda, una sensación helada subió desde mis pies a todo el cuerpo. Señor Luis, Mateo no se encuentra bien. Lo llevo a descansar. Mi conciencia empezaba a nublarse, pero aún me esforcé por mirar hacia atrás. Al encontrarme con la fría mirada de Luis, sentí que hasta respirar se hacía difícil. Dámelo a mí. Yo lo llevo a descansar, dijo Luis. Javier me miró con dificultad. Si en ese momento tenía que estar a solas con Luis, sus feromonas me volverían loco. Apreté los labios y negué ligeramente con la cabeza. ¿7? Luis se acercó rápidamente. Con actitud firme, me arrebató de los brazos de Javier. El pastel Sacher que sostenía se me resbaló, cayó sobre mí y rodó por el suelo. La camisa blanca quedó manchada en una gran zona. Javier y yo nos miramos atónitos. Sin embargo, ese intercambio de miradas pareció enfurecer a Luis. Su mirada feroz volvió a posarse en Javier. «Quita tus malditas manos», gritó. Luis, que normalmente parecía frío aunque no demasiado gentil, siempre mantenía la compostura en el trato con los demás debido a su educación innata. Así que su repentino uso de groserías nos dejó a Javier y a mí pasmados por un momento. Cuando reaccioné, ya estaba en los brazos de Luis, dentro de su dormitorio. Por suerte, el caramelo que había tomado antes empezó a hacer efecto. Poco a poco me calmé. ¿Qué te pasa últimamente? ¿Estás muy cansado?, preguntó Luis, entregándome una camisa limpia. Me puse nervioso y me sonrojé. Mientras estaba desconcertado, el mayordomo llamó a la puerta del dormitorio. Los dos conversaron en voz baja sobre algo. Cuando Luis regresó, su mirada mostraba un atisbo de cansancio. Enseguida haré que el doctor Félix venga a examinarte. Descansa aquí. Quise rechazar su amabilidad, pero justo cuando iba a hablar, Luis se fue apresuradamente. Bajé la mirada, observando la camisa que sostenía. Era negra y tenía el aroma de Luis. Enterré mi rostro en la tela, respirando con avidez. Mi cuerpo se fue calmando gradualmente. Los recuerdos de esa noche lluviosa y la pasión desenfrenada volvieron a mi mente una y otra vez. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, me quedé paralizado. Sacudí la cabeza para mantener la lucidez, luego me levanté y me quité la ropa manchada. Aún no había terminado de abrocharme los botones cuando noté que debajo de la almohada de Luis había algo. Una corbata que me resultaba muy familiar. El año pasado, durante una competencia feroz por un proyecto con un rival, Luis sufrió un ataque deliberado. Cuando fui a recogerlo de un cóctel, nos atacaron en el estacionamiento subterráneo. Antes de llegar a este mundo, nunca había visto a un jefe que arriesgara su vida por un empleado. Aunque yo también sabía pelear bastante bien, Luis me empujó con fuerza detrás de él. En ese momento, no sentí ni una pizca de conmoción, solo pensé que mi dignidad masculina había sido humillada. Al final, yo salí ileso, pero él resultó herido. Un corte de cuchillo en el brazo le hizo sangrar mucho. El lugar del cóctel era una hacienda en las afueras. Vi cómo el rostro de Luis se iba poniendo más y más pálido y sentí una inexplicable inquietud. La hacienda estaba a 1 hora en coche del hospital más cercano. Le quité mi corbata para vendarle la herida rápidamente y conduje a toda velocidad hacia el hospital. 1 hora de camino la hice en media hora.
Al soltar el volante, mis manos no dejaban de temblar, las palmas estaban empapadas en sudor. Mientras ayudaba a Luis a bajar del coche, él, que ni siquiera había fruncido el ceño al recibir el corte, me miró de repente con preocupación. ¿Estás herido? ¿Por qué estás tan pálido? En ese momento, lo miré perplejo. Después de tanto tiempo solo, mi cerebro no reaccionó. Tardé mucho en darme cuenta de que era su forma de preocuparse por mí. Volviendo al presente, miré la corbata, bien planchada, con la mente perdida. Las feromonas de Luis en la habitación empezaban a calentar mi cuerpo. Devolví rápidamente la corbata a su lugar, pero al meterla debajo de la almohada, noté unas hojas de papel. Las saqué y miré. Mi mente quedó en blanco instantáneamente. Sobre el papel blanco, había dibujos vivos. Muchos de ellos, desde arriba, en ángulo cenital. Me acerqué a la ventana panorámica del dormitorio. Desde aquí, la vista daba justo al jardín. Mientras esperaba a que Luis saliera, a menudo pasaba el tiempo en el jardín. El papel y la pluma sobre la mesa redonda frente a la ventana indicaban que Luis me observaba desde aquí cada vez. Una inexplicable emoción y excitación me invadieron. La intensidad de mis sentimientos amplificó mis sentidos. Las reacciones de mi cuerpo se hacían más y más fuertes. Tenía que irme de aquí rápidamente. Con esa idea en mente, me di la vuelta para salir. Pero en el instante en que di un paso, choqué contra un pecho duro. Al alzar la vista, me encontré con la profunda mirada de Luis, en cuyos ojos bullían emociones que no lograba entender, como si estuviera luchando por contenerse. Su ardiente mirada hizo que mi estómago se tensara. Tragué saliva, mis ojos se posaron en sus labios. Señor, Luis, lo siento, me voy ahora mismo. Sin embargo, Luis se acercó lentamente. Su mirada era profunda, cargada de una fría presión. ¿Ir a dónde? ¿A buscar a Javier? Realmente necesitaba encontrar a Javier. No sabía qué le pasaba a mi cuerpo. Mi conciencia empezaba a dispersarse. Mi cerebro comenzaba a dejar de pensar. Las imágenes de aquella noche de pasión, la corbata, esos dibujos míos, se superponían una y otra vez en mi mente. Suprimí el impulso de besar a Luis y asentí desordenadamente, intentando esquivarlo para pasar. La atmósfera en la habitación se volvió tensa de repente. Al rozarlo al pasar, él agarró mi muñeca con fuerza. Luis me empujó casi violentamente contra la ventana panorámica. Cuando sus labios fríos tocaron los míos, abandoné toda racionalidad. Sus manos frías se deslizaron bajo mi ropa, una sensación gélida se extendió desde mi costado. Renuncié a todo pensamiento, siguiendo solo el instinto físico. El aire se llenó de las feromonas de Luis. Mi cuerpo temblaba sin parar, respondiendo con urgencia a su beso. Pero entonces, Luis se detuvo. Retrocedió un paso, su mirada examinadora posada en mí. Frunció ligeramente el ceño, pareciendo confundido. Yo ansiaba desesperadamente el consuelo de sus feromonas. Así que, rodeando su cintura con los brazos, busqué sus labios de nuevo. Una luz oscura brilló en los ojos de Luis. Colocó una mano en mi nuca, inclinándose para besarme. La ropa cayó desparramada por el suelo. Su aliento ardiente rozó mi oreja. Luis me sujetó contra el cristal de la ventana, obligándome a ver la puesta de sol completa. Luego, entre besos y arrullos, me llevó de vuelta a la cama. Sentía vergüenza por esta animalidad, como si no hubiéramos evolucionado por completo, y a la vez me hundía en el placer extremo que las feromonas me provocaban. Me despreciaba y me hundía al mismo tiempo. Cuando finalmente caí inconsciente, solo había un pensamiento en mi mente. Este mundo es jodidamente aterrador. 8. Al día siguiente, al despertar y ver mis manos atadas con la corbata, recordé la locura de la noche anterior. El sueño desapareció al instante. Intenté desatar mis manos. Desesperado, sin pensar en nada más, me acerqué para intentar morder el nudo con los dientes. De repente, una mano posada en mi cintura me tiró hacia atrás. Sentí calor en la espalda. La voz de Luis, cargada de diversión, sonó junto a mi oído. ¿Necesitas ayuda? Una oleada de calor subió por mis orejas. Enrojeciendo, protesté. No hace falta. Y me esforcé aún más por morder la corbata de mis muñecas. De repente, noté algo extraño debajo de mí. Al darme cuenta de lo que era, abrí los ojos desmesuradamente. «Este loco». Me giré y le grité. «Sal». Pero Luis, lejos de ceder, fue más allá. Una sonrisa radiante se dibujó en sus labios mientras me abrazaba con más fuerza. Me quedé tan fascinado mirándolo que perdí el mejor momento para detenerlo. No fue hasta casi el mediodía que Luis finalmente me dejó ir. Cuando el mayordomo trajo el almuerzo, en mi somnolencia escuché parte de su conversación. «Hemos obtenido información sobre ese Omega». «Entendido. Dile a Javier que me espere en el estudio». Abruptamente abrí los ojos nublados y me senté en la cama. Casi lo olvidaba, Luis aún me estaba buscando. Mientras dudaba si confesarle la verdad sobre esa noche, levanté la vista y vi la expresión sombría de Luis. «Él odia a los Omegas». Esa frase resonaba en mis oídos. Luis cerró la puerta y se acercó a la cama con paso pesado. Al ver que ya estaba despierto, se quedó paralizado por un instante.
Una sonrisa apareció en sus ojos, antes sombríos. ¿Despierto?, preguntó. Su mirada era tierna, dirigida hacia mí, como si aquella persona fría y hostil de hace un momento no fuera él. ¿Por qué no te gustan los omegas?, pregunté. Luis me miró sorprendido, sin entender por qué preguntaba algo así de repente. Se sentó a mi lado, me rodeó con sus brazos y frotó su cabeza contra mi cuello. Durante el celo, los omegas, impulsados por el instinto, aceptan a cualquier alfa que tengan cerca, dijo, sin poder ocultar el disgusto en su voz. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No supe qué decir. Su afecto no es más que una respuesta a las feromonas. No es de fiar, añadió. Un frío se extendió desde mis pies hasta todo el cuerpo. Detrás de mí, Luis mordisqueó suavemente mi oreja y dijo con una risa ligera, menos mal que eres beta. Luis me retuvo en la cama, besándome y abrazándome un buen rato antes de soltarme. Yo, sin embargo, estaba inquieto. Si descubría que era omega, no me atrevía a imaginar las consecuencias. Mientras Luis se levantaba para ir al baño, me puse la ropa y salí corriendo. Caminé renqueando hacia mi habitación. A medio camino, me encontré con Javier. Javier parecía radiante de felicidad. Mateo, lo encontré, exclamó. Incliné la cabeza, confundido. ¿Encontrar qué? Al omega que buscaba el señor. Luis, nunca adivinarías quién es. Pero si esa persona soy yo, pensé. ¿Acaso Javier lo había descubierto? Javier, al ver mi expresión perpleja, sonrió. Es Sergio, el que trabajaba antes en la cocina. El cocinero omega cuyo celo había presenciado. ¿Qué? Dije, atónito, quedándome paralizado en el sitio. 9. Javier, apresurado por informar a Luis, se despidió rápidamente de mí. Volví a mi habitación con la mente en blanco. Después de una noche así, estaba agotado. Apenas toqué la cama y caí en un sueño profundo. Cuando desperté de nuevo, ya era de noche. Me levanté para ducharme, y antes de que pudiera vestirme, llamaron a la puerta. Era Javier. Me entregó una caja con comida. Me dijeron que no te sentías bien. ¿El señor Luis te dio permiso? Me sentí algo avergonzado y me rastré la cabeza, preguntándole. Oye, ¿y lo de Sergio? ¿Qué pasó? Javier, con el rostro lleno de cansancio, se dejó caer en el sofá y suspiró profundamente. Quería volver a trabajar en la hacienda, así que esa noche se coló para rogarle al señor Luis, pero se encontró con su periodo de celo. ¿Hay pruebas? ¿Y si está mintiendo? Después de todo, las cámaras no lo grabaron. ¿Por qué te preocupas tanto?, preguntó Javier, riendo. No es más que nuestra preocupación, dije, desviando la mirada de forma poco natural. Javier, sin embargo, sonrió y dijo, tampoco es algo de lo que nosotros debamos preocuparnos. Un alfa supremo necesita liberar sus feromonas con frecuencia. A quien se las libere, en realidad, les da igual. Como si me hubieran quitado todas las fuerzas de golpe. Entonces, ¿por qué quiere el señor Luis encontrarlo? De repente, el rostro de Javier se volvió serio. Bajó la voz. Parece que ¿el omega está embarazado? Las palabras de Javier cayeron como un rayo, explotando en mis oídos. Miré a Javier, aturdido. La toalla húmeda que llevaba al cuello se resbaló y cayó al suelo. Al agacharme para recogerla, Javier dijo de repente con voz grave, ¿cuándo te marcaron? Su mirada se posó en la marca en mi nuca. Recordé aquella noche lluviosa. Esa marca la dejó él entonces, pero recordaba vagamente que a los betas no se les podía marcar. Al darme cuenta de esto, la sangre abandonó mi rostro. Javier, a los betas no se les puede marcar, ¿verdad? Pregunté, la voz temblorosa. ¿De verdad eres de este mundo? Eso lo sabe hasta un niño, exclamó. Así que, ya antes de eso, me había diferenciado como omega debido a las feromonas de Luis, y yo, sin saberlo, no me había enterado. ¿Esta marca desaparecerá?, pregunté. Javier respondió, si no es una marca permanente, desaparecerá con el tiempo. Tenía muchas ganas de preguntar qué era una marca permanente, pero temía que Javier me tomara por extraterrestre o por idiota. Así que contuve con fuerza el impulso de saber la respuesta. Después de que Javier se fuera, busqué en el teléfono. Al ver la diferencia entre marca permanente y temporal, dejé caer la cara entre mis manos y suspiré profundamente. Esto sí que se ha jodido. 10. Más que el miedo a que Luis me despreciara, me preocupaba que lo engañaran. Así que decidí buscarlo para contarle la verdad sobre esa noche. El mayordomo me dijo que Luis estaba en el estudio con el doctor Félix. Me dirigí hacia allí, al entrar en el pasillo, escuché una discusión acalorada. Vale, digamos que no está embarazada. Pero le hiciste una marca permanente. En tu periodo sensible, sin sus feromonas, sufrirás mucho. La voz del doctor Félix era fuerte. Llegaba claramente desde el estudio. Pues aumentamos la dosis. Si no es suficiente con 10 veces, 20. ¿Estás loco? Aunque seas un alfa supremo, tu cuerpo no lo resistirá. ¿Por qué no sigues tu instinto? ¿Por qué te empeñas en hacerte daño? Porque estoy enamorado de alguien. El mundo pareció detenerse por un instante. Un zumbido resonaba en mi cabeza.
Lo que veía empezó a tambalearse. Mis piernas flaquearon y caí al suelo. Antes de perder completamente el conocimiento, vi a Luis corriendo hacia mí con expresión de pánico. Cuando volví en mí, el dormitorio estaba vacío. Bajé de la cama y salí, queriendo buscar a Luis. Sin embargo, el mayordomo me informó que Luis había salido, así que me quedé en la hacienda esperándolo. Esperando para contarle lo de esa noche. Pero los días pasaban y Luis no regresaba. Pregunté al mayordomo varias veces, pero solo respondía con incomodidad: el señor tiene asuntos. Por ahora no vuelve. En esa espera diaria, poco a poco me fui poniendo más inquieto, y mi cuerpo también empezó a cambiar. Por las noches, un dolor sordo en la espalda baja no me dejaba dormir. A menudo sentía náuseas, como si me revolviera el estómago. Después de vomitar sin parar en el baño, me tumbé exhausto en el suelo frío. En ese momento, el deseo de ver a Luis alcanzó su punto máximo. Su teléfono no respondía, así que llamé a Javier. Una vez, otra, y otra más. Finalmente, no sé después de cuántos intentos, Javier contestó. ¿Sabes dónde está el señor Luis?, pregunté. Al otro lado del teléfono, Javier guardó silencio un buen rato antes de responder. Mateo, ya sabes, firmamos un acuerdo de confidencialidad. No podemos revelar información del empleador. Una profunda sensación de impotencia me envolvió. Los ojos me escocieron un poco. Últimamente, yo no era el de siempre. Mis emociones fluctuaban mucho. Me había vuelto muy sensible. A menudo, en mitad de la noche, sentía una inquietud sin motivo. ¿Por qué no vuelve a la hacienda?, pregunté. Sabe que eres Omega. Me incorporé lentamente del suelo frío. Lo que veía parecía empezar a distorsionarse. El zumbido en mis oídos no cesaba. Mateo, ¿quién es el alfa que te dejó embarazado? Si puedes contactarlo, mejor que se esconda. El señor Luis lo está buscando por todo el mundo. Las palabras de Javier me dejaron paralizado en el sitio. Pero todas las molestias de mi cuerpo en los últimos días demostraban que Javier no mentía. Mis labios temblaron al preguntar: ¿por qué lo busca el señor Luis? No lo sé, pero es la primera vez que veo esa mirada de asesino en el señor Luis. Javier, lo interrumpí. Sé dónde está esa persona. Hazme el favor de decirle al señor Luis que vuelva a verme. Se lo diré yo mismo. Javier guardó silencio un momento. Al hablar, había vacilación en su voz. Está bien, suspiró profundamente. Siempre tengo el presentimiento de que si el señor Luis se entera de que me llamaste, me va a caer otra. Refunfuñando, colgó el teléfono. Sin embargo, pasaron unos días más. No fue Luis quien llegó, sino el doctor Félix. Mateo, por favor, habla con ese Luis. Ya no sé qué hacer, dijo, agarrando su cabello con frustración. Se marcó permanentemente a un Omega y ahora, en su periodo sensible, se niega a aceptar el consuelo de las feromonas de otra persona. No quiere ver a nadie. Esto es directamente buscar la muerte. Félix no dejaba de mirarme de reojo. Ve y convéncelo de que acepte a Sergio. A ti te hará caso. ¿Todavía no se había dado cuenta Luis de que Sergio era un mentiroso? Llévame a verlo, dije. Félix no esperaba que tomara una decisión tan rápido. Se quedó un momento paralizado antes de recoger sus cosas rápidamente y llevarme. 11. Félix me llevó a una mansión en las afueras. Después de guiarme al segundo piso, señaló una habitación al final del pasillo. Ahí dentro está. Le di las gracias y caminé hacia la habitación. Cuanto más me acercaba, más intenso se volvía el dulce aroma de las feromonas. Abrí la puerta. Dentro estaba todo oscuro. Cuando mis ojos se adaptaron a la penumbra, encontré a Luis acurrucado en un rincón. Al escuchar el ruido, levantó lentamente la cabeza. Al verme, sus ojos se humedecieron. A sus pies, esparcidas por el suelo, había pastillas. Recordé lo que Félix me había dicho en el camino. Prefiere tomar bloqueadores de marca antes que elegir el método más directo para liberar sus feromonas. ¿Está loco? Me acerqué y rodeé con mis brazos su cuerpo ardiente. Luis, sentado en el suelo, me abrazó con fuerza. Respiraba con avidez, su jadeo acelerado se fue calmando poco a poco, pero parecía no darse cuenta del alivio que su cuerpo experimentaba. Con la voz ronca, habló, y había un dejo de queja en sus palabras. Ten al bebé. Yo lo criaré. No vuelvas a buscarlo a él. Se esforzaba por contenerse, pero el temblor al final de la frase lo delataba. Tomé su rostro entre mis manos. Verlo a él, siempre tan orgulloso, hecho añicos de esta manera. ¿Vas a criar al hijo de otro?, pregunté. Luis alzó la mirada hacia mí. Sus ojos brillaban con lágrimas. Las manos que me rodeaban la cintura se apretaron un poco más. Es tu hijo, dijo con una sonrisa amarga. Él, que decía que los omegas solo se guiaban por las feromonas y no eran de fiar, que buscaba una lealtad absoluta, era capaz de aceptar que el hijo no fuera suyo. ¡Qué tipo tan extraño! Así que te escondías de mí para darte tiempo a convencerte de aceptar al hijo de otro, ¿verdad?, pregunté, sabiendo que no era así, pero haciéndolo a propósito. No quería que me vieras así. Luis bajó la mirada, su expresión melancólica daba pena.
Esa noche, después de entregar los documentos, no me fui, dije. Luis me miró, confundido, como si no entendiera. El Omega de esa noche era yo. Los ojos de Luis se abrieron desmesuradamente, incrédulo. Ante su incredulidad, solté un suspiro resignado. Agarré a Luis del suelo, lo llevé hasta la cama y lo empujé sobre ella. Le quité la corbata que sostenía con fuerza, la mía, y até sus manos a la cabecera de la cama. «Mateo, ¿qué haces?», protestó. Me subí a horcajadas sobre él, una sonrisa traviesa en mis labios. ¿Así lo recuerdas? Así fue como él, esa noche, me llevó una y otra vez al éxtasis. En la habitación, las feromonas intensas se expandían sin parar. Dos cuerpos, cada vez más ardientes, se apretaban el uno contra el otro. Luis me miraba asombrado, las lágrimas acumuladas en sus ojos. Finalmente, sonrió, liberado. Su mirada, tierna y llena de afecto, se posó en mi vientre. «¿El bebé también es mío?», preguntó con voz temblorosa. ¿Y si dijera que no? ¿Qué expresión pondría? Se me ocurrió hacer una broma inoportuna. Mi vacilación hizo que Luis empezara a darle vueltas a la cabeza. Frunció ligeramente el ceño, de nuevo con esa expresión de estar a punto de romperse en mil pedazos. «Tuyo, tuyo, todo es tuyo», dije. Inhalar tantas feromonas de Luis hizo que mi cuerpo se calentara gradualmente. Luis, debajo de mí, empezó a reaccionar. Con el rostro sonrojado, alcé la mirada para verlo y, de repente, me encontré con esos ojos dorados suyos. Toda la racionalidad se rompió al mismo tiempo que el sonido de la corbata al rasgarse. Mi vista dio un vuelco repentino. Luis me puso debajo de él. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó y me besó. Sus besos húmedos se apartaron gradualmente de mis labios. Luis mordisqueó suavemente mi cuello, su lengua pasó por la marca en mi nuca. «¿Esto también lo dejé yo esa noche?», preguntó, haciendo una pregunta retórica. Sus labios rozaron la marca, frotándola levemente. Mi cuerpo se tensó. En mi conciencia confusa, solo quedaban el dolor claro y una sensación de presión imposible de ignorar. Instintivamente, quise apartar a Luis, pero él me abrazó con más fuerza. En la oscuridad de la habitación, nuestras siluetas eran borrosas. Solo el aliento ardiente y el jadeo acelerado eran nítidos. Regresar a la hacienda desde la mansión nos tomó una semana. Poco después de volver, Luis dijo que queríamos mudarnos. Dijo que con el nacimiento del bebé necesitaríamos una casa más grande. «¿Y esta hacienda no es lo suficientemente grande?», pregunté. No respondió Luis con firmeza. El día que nos fuimos de la hacienda, recordé al Omega de la cocina. Le pregunté a Luis: «¿Cuándo te diste cuenta de que solo quería engañarte para obtener una gran compensación económica?». Luis se tocó la nariz, parecía algo avergonzado. «No supe que me habían engañado hasta que me dijiste la verdad». «¿Por qué? ¿No investigaste?». No quería oler sus feromonas, así que nunca quise verlo en persona. Lo miré profundamente, pero aún puse a prueba. «¿Y si realmente hubieras marcado permanentemente a otro Omega? Sin sus feromonas, cada periodo sensible sería una agonía para ti». Una sonrisa tierna apareció en el rostro de Luis. Tomó mi mano y dijo suavemente: «Entonces me encerraría hasta que tú me encontraras». 12. Una vez en la nueva casa, Luis cambió la empresa de seguridad. Antes de irse, Javier vino a despedirse. Me estrechó la mano con emoción, repitiendo una y otra vez: «Con razón, con razón». Luego, su mirada se dirigió hacia Luis, que estaba detrás de mí. Luis, con el rostro sombrío, miraba a Javier con una mirada tan afilada como un cuchillo, como si quisiera atravesarlo. Javier soltó mi mano rápidamente. «Quedamos para comer algún día», dijo, subiendo de un salto al coche y alejándose a toda velocidad. Mientras observaba el coche que se perdía en la distancia, de repente mi vista fue bloqueada por la figura alta de Luis. Su rostro mostraba claramente su disgusto. «¿Hasta cuándo piensas mirar?», preguntó. Sonreí, tomé su brazo y caminamos hacia la casa principal. A los lados del camino de entrada a la hacienda, los plátanos dejaban caer sus hojas de vez en cuando. Los inviernos y veranos llegaban, las primaveras y otoños se iban. Varios años después, en una tarde de otoño, mientras tomaba el té en el césped, Luis de repente me preguntó: «¿Por qué nunca me preguntas si te amo?». Mi mirada se posó en el anillo de diamantes en mi dedo anular. Sonreí. «¿Y tú? ¿Tampoco me lo has preguntado?». «Que tú me ames o no es lo importante. Lo importante es que yo te amo a ti». «No soy idiota», dije, dejando la taza de té y mirándolo con determinación. «Hace tiempo que me diste la respuesta con tus acciones. Si me dijeras directamente que me amas, dudaría, me sentiría inseguro, querría huir. Pero tú solo actúas, sin decir nada. Te quedas a mi lado en silencio, esperando a que me dé la vuelta, a que te descubra. Y yo me di la vuelta, así que te vi». Luis bajó la mirada hacia la espuma en su taza de té, como si buscara algún recuerdo. En ese momento, en el césped, el niño agitó su juguete y nos gritó: «Papi, ven a jugar conmigo». Sonreí y me levanté para dirigirme hacia el niño. De repente, Luis me llamó: «Mateo». Me giré para mirarlo.
Él esbozó una leve sonrisa y se acercó a mí. Sí, me viste, dijo. Luego, agachándose un poco, me levantó y me puso al hombro. Luis, ¿qué haces? Bájame. Luis me dio una palmadita en el trasero y gritó hacia donde estaba el niño. Cariño, papi te trae a papá cargado. Fin.